Lo primero de todo, pues buenos días, muchas gracias a todos y a todas por venir aquí, la verdad que es un auténtico gusto ver este llenazo, ver que aquí en la universidad pues hay una auténtica preocupación por este tema, por el conflicto palestino, entonces pues la verdad que es un auténtico gusto. Me presento, yo estoy aquí hablando pues en nombre de la organización, la Asamblea Estudiantil de aquí de la Universidad, de URJ Combativa. También hablo en nombre de la Delegación de Filosofía, que ha tenido pues, la deferencia, ¿no?, de ayudarnos para organizar este acto. Agradezco también a los ponentes que están hoy con nosotros, a Miguel Urbán, que es eurodiputado de Anticapitalistas, a María, que es activista de BDS aquí en Madrid, un movimiento internacional que trabaja por el boicot, las desinversiones y las sanciones contra el Estado de Israel. Hay que lamentar la baja de última hora de la ponente que iba a venir, Teresa Aranguren, no ha podido acompañarnos hoy, pero bueno, tenemos a Nicolás, compañero de Abrir Brecha, que va también a darnos una charla muy interesante, yo creo. Y nada, también agradecemos, claro, a Abrir Brecha que nos ha ayudado a organizar este acto. Así que nada, pues sin más dilación podemos empezar, que nos cuente Miguel. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todas y a todos por estar una mañana de viernes aquí para hablar justamente sobre Palestina. Yo no diría sobre el conflicto de Palestina, sino sobre la ocupación de Palestina, y más aún, por lo menos para los que son de Madrid ciudad, en un puente. Con lo cual también tener a tanta gente aquí yo creo que muestra, como decía el compañero, que hay interés, que se tiene interés por saber y indagar un poco más sobre un conflicto que no empezó el 7 de octubre. Yo creo que esto es un elemento también muy importante que ahora empezaré justamente sobre ello, y que además, y yo creo que es una de las cuestiones que me parecen más interesantes de la charla, no es mi parte, sino es la parte de María, que es qué podemos hacer más allá de venir a una charla, de ir a una manifestación y demás, y dónde se enmarcaría esta campaña del BDS sobre la que explicará justamente María, y es un poco para mí, y con esto empiezo, es romper la impotencia, ¿no? Romper la impotencia de estar viendo un genocidio televisado y al final parecer que no puedes hacer nada, ¿no? Se pueden hacer cosas. Yo creo que esto es uno de los elementos importantes. Y venir aquí también es hacer una cosa. Y el poder informarse, el poder discutir. La idea no es solo que os metamos una chapa infumable, sino que luego podamos tener justamente un debate, que miremos diferentes perspectivas. Hay mucha información justamente sobre lo que está pasando, mucha de ella muy sesgada, y yo creo que es interesante el poder compartirla y el poder reflexionar también en torno a ella, ¿no? La primera, y es una de las informaciones más sesgadas que me parecen, es el intento por parte de Israel y de los gobiernos occidentales, tanto de la Unión Europea, Reino Unido, como de Estados Unidos, de mostrar o de intentar hacer parecer que el conflicto Israel-Palestino empezó el 7 de octubre, con los atentados de Hamas. No es verdad. De hecho, el propio presidente, secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lo primero que hizo fue desmontar esta lógica y decir que había antecedentes, que no podíamos obviar 75 años de ocupación, más de 30 demandas, resoluciones de Naciones Unidas desoídas sistemáticamente por el Estado de Israel, y esto le ha costado que Israel pida su dimisión y que vete la participación de cualquier tipo de autoridad de Naciones Unidas justamente en el territorio de Israel, pero también en el territorio palestino, porque Palestina no tiene territorio, está ocupada. Esto yo creo que es el elemento fundamental. No empezó el 7 de octubre, esto no es una guerra, esto no es una guerra en donde hay dos bandos, en donde hay dos ejércitos, sino que es una ocupación en donde hay un ocupante
y hay un pueblo ocupado. Y el derecho internacional lo que reconoce es esta realidad, y por eso todo tipo de opción donde se nos plantea, no, es que 2 estados, no es posible. A día de hoy no hay posibilidad, se imposibilita cualquier tipo de que Palestina tenga un estado. Y eso es lo que está también encima de la mesa, ¿no? Creo que es muy importante contextualizar y desmentir ciertos mitos sobre los que se construye el relato oficial sobre la ocupación de Palestina. El primero es que es como una especie de conflicto bíblico, como si esto empezó hace 2000 años, ¿no? Hay momentos en donde nos quieren decir que todo empezó el 7 de octubre y otro que empezó prácticamente hace 3000 años. No es verdad. Ni empezó el 7 de octubre ni empezó hace 3000 años. Y yo creo que es muy importante justamente desmontar esta lógica, desmontar la lógica de conflicto de civilizaciones, de conflicto de religiones. No es lo que está pasando justamente en Palestina. Es importante, y yo creo que esto es fundamental, decir que si tuviéramos que poner un antecedente de cuándo comienza este conflicto, sería a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando se construye el movimiento sionista internacional. El movimiento sionista, que es un movimiento nacionalista, judío, pero que es un movimiento minoritario de la población judía, un movimiento fundamentalmente de la población judía rica europea. No tenía nada que ver con los judíos, por ejemplo, de Oriente Medio, del mundo árabe, o sea, eran totalmente ajenos a este proyecto. Un proyecto que parte de la idea de intentar buscar un Estado judío, intentar construir un Estado judío para el pueblo judío. Esta era una propuesta totalmente minoritaria y ajena a la mayoría de los judíos, por ejemplo, que también, aunque nazcan en Europa, vivían en Europa. No querían irse de donde ellos vivían, no se querían ir de Polonia, no se querían ir de Francia, no se querían ir de Alemania, a pesar de todo el antisemitismo que se vivía en esos momentos. Era muy, muy, muy fuerte. Incluso en el caso de Polonia, de Rusia, con pogromos muy importantes. Pero ese movimiento judío, mayoritariamente obrero, estaba organizado en os animo, no puedo hablar mucho sobre él, pero os animo a leer sobre el BUM, que era una organización comunista, clandestina, socialista, que era la que articulaba de una forma internacional, fundamentalmente a lo que sería el movimiento judío polaco, ruso, francés en menor caso, ¿no? Alemán, y que tuvo papeles destacados, por ejemplo, en la mitología que luego ha utilizado el propio Estado de Israel, confundiendo justamente los hechos históricos, el gueto de Varsovia. Si alguien se levantó en el gueto de Varsovia, fue el BUM. Fueron los judíos comunistas, marxistas y socialistas que decidieron resistir. Y eso siempre se ha obviado, por cierto, en toda la mitología y relato oficial, tanto europeo como israelí. Y os cuento esto porque es fundamental entender que Israel no es el Estado de los judíos. Es el Estado de un proyecto sionista, de un proyecto político sionista, en el cual se incorporan una parte importante de judíos
después de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente. Solo hay que ver el movimiento antisionista judío que está saliendo estas semanas a la calle en Estados Unidos y en otros muchos países de Europa también. En Bélgica, donde yo estoy ahora mismo viviendo por el trabajo en el Parlamento Europeo, la Asociación de Judíos Progresistas, una herencia del boom en Bruselas, son las que están convocando las manifestaciones a favor del pueblo palestino. Creo que hay que romper esa lógica en donde se intenta confundir a Israel con el Estado de los judíos. No lo es. Y yo, sobre todo, hay que reclamar que hay muchos judíos, muchas organizaciones judías que no quieren entrar en ese trabajo. Segundo, que estar en contra del proyecto sionista de Israel es ser antisemita. Es el otro elemento tan importante que hay que decir. De hecho, la campaña del BDS se declara anti o contra todo tipo de racismos, tanto el antisemitismo como la islamofobia, que es lo que estamos viendo surgir de una forma clara también en Europa. Otra cuestión muy importante, y es la mitología de que el Estado, la concesión de Europa al movimiento sionista de Israel es una cuestión producto del Holocausto, una especie de mala conciencia de los europeos que intentan reparar 6 millones de muertes dándole un Estado a los judíos. No es real, no es verdad. El proyecto sionista de asentamiento y de ocupación de Israel viene de antes. De hecho, es anterior al propio nacimiento del propio Hitler. Pero es que su asentamiento viene del final del Imperio Otomano y la Primera Guerra Mundial. Y yo creo que es muy importante la declaración Balfour, que la podéis justamente comprobar, del imperialismo británico que plantea una salida a lo que ellos sabían que era inevitable, que era que en algún momento iban a tener que dejar Palestina, pero que querían dejar una colonia europea en Oriente Próximo. Y esto es un elemento fundamental. De hecho, el movimiento sionista, Palestina era su última opción. Muy interesante ver cómo antes de Palestina intentaron negociar la Pampa Argentina, como antes de Palestina intentaron incluso negociar Tasmania. O sea, fueron a Palestina por el único sitio que le aseguraban que le dieron. ¿Y por qué? Porque respondía a unos intereses coloniales y colonialistas europeos sobre Oriente Próximo. Y ese es el cuarto elemento que me parece fundamental. ¿Por qué Israel tiene tanto apoyo de Occidente? Volvemos otra vez a la cuestión de la mala conciencia, sobre todo en Alemania intenta jugar mucho ese papel de la mala conciencia del pueblo alemán por haber sido cómplice indirecto. Por cierto, yo rechazo esa lógica, ¿no? El pueblo alemán no fue cómplice, fueron los nazis. Yo creo que estamos obviando tantos alemanes, entre ellos muchos judíos, que murieron combatiendo al régimen nazi también en Alemania. Yo creo que esto es una cuestión que muchas veces se obvia, ¿no? No es una cuestión de mala conciencia, no tiene nada que ver con el Holocausto, esto tiene que ver con un proyecto colonial. Y porque sigue jugando una función geoestratégica colonial y colonialista occidental en Oriente Próximo. Sin ver a Israel como un proyecto colonial, no podemos explicar la impunidad y el apoyo del que ha gozado desde su existencia hasta ahora por parte de Estados Unidos y de los países europeos. Muchas veces se ha intentado hablar del lobby judío, ¿no? El lobby sionista, que evidentemente tiene fuerza en Estados Unidos,
pero también hay una comunidad mucho mayor en Estados Unidos judío antisionista. No tiene que ver con lobbies internos, no. Tiene que ver con que cumple una función fundamental. Y además, ahora mismo, en un momento de crisis geoestratégica, de nuevos conflictos imperialistas a nivel internacional, Israel juega un papel cada vez más importante, como punta de lanza de esta lógica colonial. Una colonia que no tiene que ver con lo que serían las colonias de extracción de recursos, procesos coloniales de extracción de recursos, como se vieron, por ejemplo, en África, sino que es una colonia de ocupación del territorio. Sería más parecido a la lógica de las colonias de Estados Unidos. De ir poco a poco anexionándose el conjunto del territorio y terminar con la población indígena en reservas. De hecho, solo hay que ver Cisjordania y ver que es una lógica de reservas como la que podríamos encontrar muchas veces en Estados Unidos o en otros modelos similares de colonización por ocupación. Y yo creo que esto es otra cuestión también fundamental. Animo a leer a Enzo Traverso, historiador, que yo creo que es uno de los mayores historiadores que hay sobre el Holocausto judío, que recientemente hacía varias entrevistas explicando esta lógica, explicando el nacimiento también del Estado de Israel y demás, ¿no? Ahora yo creo que además estamos viviendo esta última ofensiva sobre Gaza, una ofensiva que recuerda demasiado al proceso del 47 y del 48, de la Nakba, de la expulsión del pueblo palestino de su tierra, de una lógica de limpieza étnica. Es posible justamente por el momento geopolítico en el que nos encontramos. Y digo esto porque me parece muy importante que entendamos que el problema no solo está en Palestina, que el problema también está aquí. Y que nosotros somos parte fundamental del problema. Con lo cual también podemos ser parte fundamental de la solución. Yo creo que es el elemento fundamental que hay que entender. Entender cómo la Unión Europea, incluso por ese apoyo a la impunidad del Estado de Israel, un Estado, por cierto, cada vez más girado hacia la extrema derecha. Yo creo que esto es un elemento también importante, porque siempre se ha intentado vender otra de las grandes, podríamos decir, mitos en la única democracia en Oriente Próximo, ¿no? ¿Sabes? Pues Israel cada vez tiene menos de democracia. De hecho, los propios israelitas, muchos de ellos que han tenido que salir, como Ilan Papé, otros catedráticos, que han tenido que irse porque no podían ejercer su profesión por la presión en Israel, condenan. El propio Haaretz, uno de los periódicos más importantes, que habla más de estas cuestiones. De hecho, antes del 7 de octubre, estábamos en un momento fundamental de crisis interna dentro de Israel por la enésima jugada del gobierno de Netanyahu para acabar con los rastros de cierta democracia en Israel. De hecho, nunca había habido tantas movilizaciones del pueblo de Israel contra su propio gobierno. Israel es un país que no tiene constitución, con lo cual funciona con leyes fundamentales que dependen del Ejecutivo. La última gran ley fundamental que aplicó el Ejecutivo Netanyahu en 2018 fue una que convertía a Israel en un Estado etno-religioso. Una lógica que favorecía y agudizaba la cuestión
del apartheid no solo contra la población palestina en territorios palestinos, sino también con la población no judía, porque hay también población cristiana, no solo musulmana, dentro del propio Estado de Israel, a los cuales directamente se les despojaba de su lógica de ciudadanía, y que fue sacado solo por 7 votos dentro del propio Parlamento israelí, y que se ha convertido en una ley fundamental de Israel. Ya solo es un Estado etno-judío. Esto no es una cuestión menor, lo digo porque esto es un sueño húmedo de la mayoría de las extremas derechas europeas, que plantearían construir un etno-estado cristiano en Polonia, en Hungría, etno-ortodoxo en Rusia con Putin, pero que nunca han conseguido. Netanyahu lo ha conseguido en Israel. Yo creo que es un elemento fundamental, y también explica el apoyo tan cerrado que tiene la extrema derecha internacional hacia el Estado de Israel. Y es curioso cómo cierta extrema derecha negacionista del Holocausto, con sectores negacionistas del Holocausto, apoyan, y profundamente antisemitas, apoyan de una forma declarada al Estado de Israel. Ya que estábamos hablando de Bélgica y de la Asociación de Judíos Progresistas en Bélgica, el Blancs Belang, primera fuerza en las encuestas en Flandes, la región de Flandes en Bélgica, que viene de un partido neonazi negacionista del Holocausto, es el mayor defensor del Estado de Israel en Bélgica. De hecho, recomiendo la lectura de Bajardi, que fue el responsable de Internacional de Vox, fue antes responsable de Internacional con Aznar en Faes, profundo sionista, que derivó dinero del sionismo hacia la fundación de Vox, en donde tiene un informe, bien pagado por cierto, con el think tank en el que trabaja, donde dice que el mayor defensor del Estado de Israel y donde se tendría que pivotar la defensa de los intereses del Estado de Israel eran las fuerzas de extrema derecha de Europa. De hecho, es curioso justamente ver cómo el Likud, el partido del Netanyahu, en su cuenta oficial pidió el voto para Vox en las elecciones del 19. Bueno, pues Vox son unos socialistas demócratas en comparación con lo que gobierna ahora mismo en el Estado de Israel. Hay otro elemento, y es cómo Europa está sacrificando su imagen de soft power, de policía bueno de la globalización, ¿sabes?, en pro de la defensa inquebrantable de la limpieza étnica que está convirtiendo ahora mismo Israel sobre el pueblo palestino. Y esto no lo podríamos entender, como decía antes, sin en el momento de conflictos interimperialistas y donde Europa ha decidido, como dice nuestro alto representante para la política exterior europea, el señor Josep Borrell, ha decidido hablar el lenguaje duro del poder. Y ese lenguaje duro del poder parece que es obviar totalmente el derecho internacional. Porque hay otro elemento que me parece fundamental, y por eso os decía que esto va también de nosotros mismos, que nos estamos jugando mucho más que una cuestión de solidaridad con el pueblo palestino, que también va de nuestras democracias, que también va de lo que puede pasar a nivel internacional, nos estamos cargando, estamos volando el derecho internacional humanitario por los aires. De hecho, a la ONU se le está poniendo cara de sociedad de naciones.
Creo que eso es muy peligroso. Todos sabemos lo que pasó con la quiebra, en un mismo contexto de conflictos interimperialistas, de la quiebra de la Sociedad de Naciones. Fue el preludio de la Segunda Guerra Mundial. Y el conflicto que estamos viendo ahora puede ser el preludio, si lo metemos en un contexto de conflicto cada vez mayor con China, de la guerra en Ucrania, puede ser el preludio de una tercera guerra mundial. Por eso lo que nos estamos jugando es mucho más. De hecho, la ONU, en cierta medida, nace con Palestina. La primera medida de Naciones Unidas fue la partición palestina. La ONU puede morir en Palestina. Y creo que, no voy a ser yo el defensor de Naciones Unidas, pero desde luego creo que es una mala noticia para el derecho internacional que esto pase. Creo que me estoy... ¿Cómo vamos de tiempo, más o menos? Lo digo para ver si... Vale. Creo que hay otro elemento que me parece fundamental para hablar de lo que nos está pasando en Europa, y está muy vinculado justamente con el proceso de neocolonialismo que estamos viviendo en estos conflictos interimperialistas, y es la lógica de cómo va creciendo cada vez más en Europa una identidad etnocultural de la blanquitud. Cómo cada vez más esa identidad etnocultural de la blanquitud, que es fundamental en la construcción del proceso colonial a finales del siglo XVIII y principios del XIX, esa etnoidentidad de la blanquitud colonial que nos hace tratar a los otros desde una lógica de la otredad, tratar a los otros como diferentes, como no iguales o como no humanos, es lo que estamos viendo de una forma cada vez más agresiva en el conflicto, en la limpieza étnica que se está viviendo sobre Palestina. Que no es o no tiene que ver con Palestina, que tiene que ver otra vez con nosotros mismos, que no podríamos entender las políticas migratorias de muerte que tiene la Unión Europea sin esa lógica de otredad, sin esa lógica de no entender que son como nosotros. No podríamos comprender que hayamos asistido en directo al apaleamiento hasta la muerte de 40 personas en la valla de Melilla, sin que aquí haya pasado nada, porque no les vemos como nosotros. Esa es la lógica que hay detrás. ¿Alguien piensa que si fueran ucranianos blancos, rubios, con ojos azules, se hubiera permitido un asesinato como el que se cometió en la valla de Ceuta y Melilla? No. ¿Alguien piensa que un gobierno como el gobierno de Meloni no permitiría el desembarco de barcos de refugiados ucranianos en su territorio? No. Ayer, una representante del gobierno, asesora del gobierno de Macron, hablaba que las muertes de niños palestinos no son lo mismo que las muertes de los niños israelíes. Esa es la otredad colonial que se está imponiendo en Europa. Por eso decía que va de nosotras mismas, que el problema lo tenemos aquí. Y el problema es que no vemos, no sufrimos igual forma esas 1.300 muertes con las más de 10.000 muertes palestinas. No se ven igual. No vale lo mismo. Cuando el presidente israelí habló de que la población civil en Gaza eran objetivos militares,
cuando el ministro de Defensa israelí habló de la construcción, desde la caída del muro de Berlín, de un nuevo enemigo. Un nuevo enemigo en donde es curioso, y aquí os animo a leer a Enzo Traverso. Daniel Ben Said también tiene buenos escritos sobre esto, pero Enzo Traverso yo creo que es el mejor, de cómo a raíz de la caída del muro de Berlín, el enemigo interno sobre el que se construía el antisemitismo, el antijudaísmo, ha dado la vuelta al antimusulmán. Y cómo los propios estereotipos para estigmatizar a la población judía que se utilizaban a finales del siglo XIX y principios del XX, han dado la vuelta justamente hacia la cultura musulmana, hacia los musulmanes, hacia las musulmanas. Sobre estos 20 años de islamofobia larvada, sobre estos 20 años de crecimiento de la otredad colonial de la cultura de la blanquitud, es sobre lo que podemos entender que se esté justamente cometiendo un genocidio televisado y aquí no esté pasando nada. Y explica mucho más que el genocidio palestino. Explica nuestras políticas de migración, explica nuestras políticas internacionales y explica que el problema lo tenemos adentro y no está fuera. Y creo que este es el elemento justamente que quería terminar, porque esta otredad, esta lógica cada vez neocolonial e imperialista en Occidente nos está llevando también a un crecimiento del autoritarismo y del macartismo interno. Toda política internacional, todo giro, cambio de paradigma, necesita un disciplinamiento interno. Y estamos viendo cada vez cómo se nos están restringiendo libertades fundamentales. Que se prohíba en el Reino Unido enarbolar una bandera palestina es un problema no de solidaridad con Palestina, es un problema democrático. Que se prohíba movilizaciones en Berlín, en Alemania, en Francia, de apoyo y de solidaridad con Palestina, no es un problema de solidaridad con Palestina, es un problema democrático. No podemos olvidar que el derecho a la protesta es un derecho fundamental de cualquier democracia. El cercenar esos derechos, el cercenar la libertad de expresión, se han prohibido la utilización de pañuelos palestinos. A mí me intentaron detener en Naciones Unidas por llevar uno. Ayer no me querían dejar ir a votar en el Parlamento Europeo con un pañuelo palestino. Esa lógica de macartismo, de caza de brujas, de perseguir a todo el mundo que piensa diferente al relato oficial de las élites, es una cuestión que no tiene que ver con Palestina, que tiene que ver con nosotros y nosotras, y que es un problema que va mucho más allá y que sobre todo es un problema que cuestiona nuestras propias democracias. Por eso, ahora mismo, una solución para Palestina es una solución para la humanidad. Por eso, ahora mismo una solución para Palestina es también una lógica de defender nuestras democracias, de mejorar nuestra vida, de combatir esa ola reaccionaria que no solo son los partidos de extrema derecha, que son los discursos de odio, que son las políticas de recortes de libertades, que estamos viendo que permean mucho más allá de los partidos de extrema derecha.
que ahora mismo, si le preguntáramos a Le Pen cuál es su mayor logro, seguramente nos diga Macron. Que es un problema que hayamos asistido a un asesinato de 40 personas en nuestra frontera y aquí no haya pasado nada, no haya dimitido nadie y no haya ningún tipo de responsabilidad. Que es un problema que un presidente del gobierno más progresista de la historia, se permita ir a darse la mano con una neofascista como Meloni para decir que en política migratoria no tenemos tantas diferencias. Esto va más allá de Palestina, va de nosotras mismas y va justamente de qué mundo queremos tener. Por eso es tan importante que no dejemos sola a Palestina, porque no es una cuestión de solidaridad, sino es una cuestión de apoyo mutuo, y es una cuestión de defender derechos, porque defendiendo el derecho del pueblo palestino a su futuro, a existir en paz, estaremos defendiendo nuestros derechos también. Es una cuestión de autodefensa entre nosotras. Y eso es lo que nos estamos jugando ahora. Por eso es tan importante comprenderlo. Muchas gracias. Después de este final... ¿Y cómo lo hacemos? Pues sí, ahí lo voy a coger, ¿no? Bueno, obviamente el pueblo palestino es muy diverso, las maneras de resistir, ¿no? Y de hacer frente a la ocupación son muy diversas, pero yo de la que os voy a hablar en concreto es de la campaña de boicot, desinversiones y sanciones a Israel, ¿no? El BDS. El BDS es una campaña que surge en 2005, cuando más de 120 organizaciones de la sociedad civil palestina se unen para hacer un llamamiento a la sociedad internacional, ¿no? Bueno, además de la situación en Palestina, ¿no? Que ahora os contaré un poco más, lo que genera un poco la chispa de este llamamiento es que en 2004 la Corte Internacional de Justicia emite una opinión asesora sobre el muro del apartheid en Israel. El muro del apartheid es un muro de más de 700 kilómetros que bueno, recorre diversas zonas de Palestina, sobre todo Cisjordania y partes de Gaza, con la excusa de la defensa de Israel, ¿no? Pero lo que hace realmente es dividir los territorios palestinos, dividir las tierras, dividir los pueblos, con un sistema además de checkpoints militares por los que las palestinas son obligadas a pasar, ¿no? Cuando se quieren mover por su territorio, y teniendo en cuenta que además tienen legalmente restringida la movilidad entre las distintas zonas de Palestina, ¿no? Cuando quieren ir a Jerusalén, etc. Bueno, pues esta opinión asesora, ¿no? De la Corte Internacional de Justicia declaró que este muro era ilegal, según el derecho internacional. ¿Qué ocurrió? Pues absolutamente nada. Entonces, por esta ausencia total de respuesta, pues la sociedad palestina se unió en esta campaña, en este llamamiento que ya no llama a los estados, ¿no? A la comunidad internacional como sistema de estados, sino a la ciudadanía. Y ellas en este llamamiento, que lo podéis consultar en internet, es como una cara, es muy cortito, hablan de esta inactividad, ¿no? de esta pasividad del sistema internacional, porque no es solo, claro, la opinión de la Corte Internacional de Justicia en 2004, ¿no? Es todo lo que ha ocurrido desde el inicio del colonialismo en Palestina, como bien ha explicado Miguel, y como ha ocurrido, ¿no? Más adelante. Miguel ha hecho mención a la Nakba. Bueno, en el 1947 se aprueba una resolución de la ONU por la cual se aprueba la partición de Palestina, ¿no? La creación de los dos estados. Se le da un 54 más o menos % de tierra a Israel y el 40 y pico % restante a Palestina, cuando las palestinas eran mayoría abrumadora, ¿no? en el territorio. Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente, siendo las palestinas mayoría abrumadora, Israel no se puede asentar como Estado sin echarlas antes, ¿no? En esta lógica de limpieza étnica y genocidio que también he comentado Miguel. ¿Qué ocurre? En el 48
bueno, a finales del 47 y hasta, sobre todo lo que se marca es la fecha de independencia de Israel, que es el 15 de mayo, ¿no? Bueno, se da lo que se llama la Nakba o el desastre, que es un proceso de limpieza étnica por el cual se destruyen más de 500 pueblos palestinos y destruyen, me refiero a que se quedan en escombros, porque el objetivo es que no se puedan volver a levantar, y se expulsa a más de 800.000 personas palestinas del territorio, ¿no? Que se convierten en refugiadas. Refugiadas que ahora mismo, según según ACNUR, la Agencia de Refugiadas de la ONU, son más de 6 millones, porque según el derecho internacional no es solo refugiada la persona que ha sido directamente expulsada de su territorio, sino también sus descendientes, ¿vale? Entonces ahora mismo hay más de 6 millones de palestinas en la diáspora, en el exilio, que no pueden regresar porque además Israel no se lo permite, ¿no? Cualquier persona judía en el mundo puede pedir la nacionalidad israelí, se puede ir a vivir allí, las palestinas en la diáspora no. Bueno, esto es lo que ocurre en el 48, esto es la Nakba o el desastre, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo, que está volviendo a pasar ahora en el genocidio que vemos en Gaza. Pero es que en el 67, en la llamada Guerra de los 6 días, lo que se hace es expandir esas fronteras que se habían marcado para Israel. Se expanden, ¿no? Y se ocupa gran parte de Cisjordania. Seguro que habéis visto muchas veces este mapa, ¿no? de cómo se va reduciendo el territorio palestino. Esta ocupación es ilegal según el derecho internacional y aún así, otra vez, nadie hace nada, ¿no? En el 93 se firman los acuerdos de Oslo, que es un intento de resolver el conflicto, ¿no? palestino-israelí, que es un completo fracaso. Pero lo que hace es generar lo que se llama la autoridad palestina, ¿no? Como el gobierno palestino, con unos territorios que están bajo su jurisdicción, ¿no? Bajo su gobierno, y otros que están bajo el israelí. Esto, como digo, no funciona. ¿Por qué? Porque Israel sistemáticamente continúa expandiéndose y creando también colonias ilegales, que son ilegales hasta para la legislación israelí. Pero eso no quita que Israel ponga efectivos, ponga militares para proteger estas colonias. Que de hecho estamos oyendo hablar mucho de estas colonias, ¿no? de los kibbutz estos días. Bueno, son colonias ilegales según toda la legislación que hay, que muchas veces se pueblan ya ni siquiera por israelíes pues eso, ¿no? que han nacido allí, sino por gente que viene de fuera a crear estas colonias y que son absolutamente violentas con la población palestina que tienen cerca, ¿no? Y esto bueno, lleva ocurriendo pues muchísimo tiempo, desde contaminar acuíferos hasta quemar tierras, hasta arrancar olivos, que el olivo, no sé si sabéis que es el símbolo de la cultura y la resistencia palestina, entonces pues arrancar olivos, aparte de impacto económico, pues tiene un impacto simbólico muy fuerte, ¿no? Hasta la violencia física y el asesinato por parte de colonos a la población palestina que tienen cerca, ¿no? Estas son las colonias en Israel. Entonces, bueno, está pasando todo esto, bueno, en 2008, por supuesto, sabéis, ¿no? Bueno, hay varias, pero una gran ofensiva en Gaza en 2008, el bloqueo de Gaza cuando gana Hamás las elecciones. Y bueno, el asesinato sistemático, ¿no? de la población gazatí, que la mitad, ¿no? es infancia, como sabéis. Y esto no son efectos colaterales, esto es el objetivo. El objetivo es que no haya población palestina, que no se reproduzca, que haya un genocidio absoluto, y para eso, pues, uno de los objetivos es la infancia. O sea, no son, creo que es importante, ¿no? Recalcar que no son efectos colaterales, que es el objetivo, matar a los niños. Entonces, bueno, pues ante este panorama, ¿no? En Palestina, como sabéis, bueno, se distinguen como 3 territorios, ¿no? Está Gaza, con ese asedio, ese bloqueo desde 2014, cuando gana Hamás las elecciones, con la excusa de que es un grupo terrorista, ¿no? Y al final lo que se hace es bloquear absolutamente a la población, que según un informe de la ONU, en 2020 Gaza iba a ser un territorio inhabitable. Bueno, pues hay 2 millones de personas, más de 2 millones en una cárcel a cielo abierto, que ahora mismo está siendo además bombardeada, ¿no? Luego está la parte de Cisjordania, que es como el territorio palestino ocupado, con toda esta trama, ¿no? que os comentaba antes, de colonias, del muro del apartheid. Hay una segregación de carreteras, ¿no? Los palestinos no pueden usar las mismas carreteras que usan los israelíes.
Entonces, claro, he comentado apartheid, ¿no?, varias veces. Según varias organizaciones, entre ellas la ONU, lo que hay en Palestina es un apartheid. Es un apartheid porque hay un sistema dual de leyes, hay más de 60 leyes distintas si eres israelí que si eres palestina. Hay una discriminación sistemática hacia la población palestina en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y bueno, y luego está la Palestina del 48, o lo que se conoce oficialmente como Israel, ¿no?, que son los territorios en los que originalmente en la resolución de partición de la ONU pues se le entregaban a Israel. Entonces esto es importante porque son 3 poblaciones palestinas que, siendo palestinas todas, y además luego está por supuesto la refugiada, experimentan la ocupación y el colonialismo y el apartheid de maneras distintas, ¿no? Las palestinas del 48, por ejemplo, son árabe israelíes, son palestinas israelíes, ¿no?, tienen la nacionalidad israelí. Pero son a su vez ciudadanas de segunda y de tercera, ¿no?, por todo este entramado legal que os comentaba, que pues les retiran muchos derechos. Entonces, bueno, ante esta situación, nadie hace nada, y es en este sentido en el que la sociedad palestina se une y hace este llamamiento internacional al boicot, desinversiones y sanciones de Israel, hasta que se cumplan los 3 objetivos fundamentales de la campaña, que son objetivos basados en el derecho internacional. Y son el fin de la ocupación de las tierras árabes y el desmantelamiento del muro del apartheid, el reconocimiento del derecho al retorno a todas las refugiadas, y no solo al retorno, sino también a la devolución de sus propiedades, ¿no?, porque bueno, se las expulsó, o sea, no solo se les expulsó del territorio, ¿no?, sino que también pues, se robaron todas sus propiedades, sus casas, etcétera, que además es una práctica absolutamente continuada, ¿no?, en el barrio de Yarra, ¿no?, en Jerusalén esto se está viendo mucho, pero es algo que ocurre en toda Palestina. Llega el ejército israelí, te dice que te tienes que ir de tu casa y que además hay que derribarla y tienes que pagar tú los gastos. O sea, o dejas que la derriben o tienes que pagar tú los gastos, ¿no?, del derribo de tu propia casa, en la que tú estabas legalmente, pues nada, llegan, te echan y ya está, y ponen colonos. Entonces, bueno, es importante, ¿no?, en este reconocimiento del derecho al retorno, que no es solo el retorno al territorio, sino el retorno al territorio y a las propiedades, ¿no?, bueno, una reparación, ¿no?, de este patrimonio que se tenía antes y que ya no está. Y por último, el tercer objetivo es el del fin del sistema racista contra las palestinas del 48, ¿no?, en los territorios de Israel, en el sentido que os decía antes. Entonces, ¿cómo se plantea hacerlo? Bueno, el BDS es una campaña pacífica, es una campaña no violenta, basada en el derecho internacional e inspirada en la lucha contra el apartheid sudafricano. Es una lucha feminista, es una lucha antirracista, como comentaba antes Miguel, y con liderazgo palestino, ¿no? La campaña se organiza, se plantea y ¿no?, los objetivos, etcétera, se plantean desde Palestina, y luego lo que hay es una red internacional de grupos organizados y coordinados para reproducir estas campañas, ¿no?, y alcanzar estos objetivos. Entonces hay 3 ramas fundamentales, ¿no? Por una parte, el boicot, que supone retirar el apoyo a empresas, instituciones, etcétera, que se lucran o que sostienen el colonialismo, la ocupación y el apartheid israelí. Dentro de este boicot hay muchos tipos, quizás el más conocido es el boicot económico, bueno, pues tiene diversas partes, ¿no? Y además creo que esto es interesante porque últimamente estamos viendo como un poco de confusión en torno a esto, ¿no? Entonces, bueno, el BDS, bueno, existe por supuesto una lista, interminable no, pero casi, de empresas que se lucran con el apartheid, ¿no? Ya sea porque producen allí, porque tienen filiales allí, porque invierten allí, porque bueno, comercian, ¿no?, con empresas israelíes, etc. Entonces, hacer un boicot a todas estas empresas, que son miles y miles, no es estratégico, no tiene sentido, no se puede, ¿no? Entonces, lo que hace el BDS es que llama a un boicot estratégico. Se hace un análisis de qué empresas se pueden boicotear y tenemos opciones de ganar esa lucha, ¿no? Y son esas empresas las que se boicotean. Por ejemplo, ahora estamos en campaña con el Puma porque financia a la selección, bueno, a la Federación Israelí de Fútbol, que tiene instalaciones, ¿no?, y equipos en los territorios, en las colonias ilegales.
Y hay también una campaña contra Carrefour, bueno, pues por alimentar, ¿no?, al ejército israelí, pero bueno, tiene también más vínculos con Israel. Entonces, bueno, son dos ejemplos, ¿no? HP también es un ejemplo de boicot estratégico, es una empresa tecnológica que le vende tecnología de reconocimiento facial al ejército israelí para los checkpoints y el muro de la cárcel, ¿vale? Entonces tenemos esta parte de boicot estratégico. Claro, aquí no entran todas las marcas, ¿no? Por ejemplo, Telva, que es una marca de cosméticos, también produce medicamentos que solo produce Telva o que están en la seguridad social solo por Telva, y si te los compras de otras marcas no te entran por la seguridad social. Por eso no lo podemos boicotear, porque no le podemos negar el acceso a medicamentos a una persona que lo necesite, ¿no? Amazon, bueno, se podría boicotear, pero no es estratégico, porque el uso está tan extendido, ¿no? Es tan absolutamente ya esencial para tanta gente, que llamar a un boicot contra Amazon, pues no tenemos nada de ganar. Entonces, ¿qué se hace ahí? Bueno, se puede hacer boicot de consumo espontáneo, ¿no? Si, más que una campaña organizada desde el BDS, si alguien decide que no consume en Amazon, ¿no? y quiere presionar, ¿no? Como reproducir esta acción, pues bueno, también me parece que está Starbucks Starbucks, sí, en este tipo de boicot. Entonces, bueno, un poco como por aclarar, ¿no? O el decir, joder, ¿y por qué no están llamando a esta campaña cuando resulta que esta empresa está? Bueno, pues porque hay tantísimas empresas, ¿no? Que lo que hacemos es centrar los esfuerzos en un número determinado de campañas que sabemos que podemos ganar porque ya lo hemos hecho, ¿no? Ha habido muchas empresas que se han retirado del territorio, que han desinvertido, ¿no? Que han bueno, pues eso, que han salido de Israel a raíz de las campañas de BDS, que por cierto, un ministro israelí dijo en 2014, me parece, que el BDS era una amenaza estratégica contra Israel, ¿no? O sea, el BDS funciona. Bueno, esta era la chapa del boicot económico, pero hay muchos otros tipos de boicot. Está el deportivo, está el cultural, está el académico, del que os hablaré ahora un poco después, ¿no? Entonces, bueno, es esta lógica de retirar ese apoyo. La parte de desinversiones pues es bastante autoexplicativa, ¿no? Es desinvertir de las instituciones y de las empresas que se lucran o que sostienen el apartheid, retirar fondos. Por ejemplo, AXA, la aseguradora, tiene fondos invertidos en varios bancos israelíes, ¿no? Pues también hay una campaña para que los retire. Y por último está la cuestión de las sanciones, que no se había trabajado mucho hasta ahora, pero que, por lo que está pasando últimamente, pues sí se ha visto, ¿no? el impulso para moverlo. Las sanciones suponen expulsar a Israel de los espacios internacionales, supone el embargo de armas, por ejemplo, ¿no? que se está pidiendo, y supone también expulsarle de espacios, por ejemplo, de investigación internacional, ¿no? Como fue el proyecto Horizon 2020, que era bueno, pues un marco, ¿no? un macroproyecto de investigación europeo. Entonces, bueno, estas son como las tres ramas del boicot, ¿no? Como veis, bueno, están muy relacionadas, ¿no? Es una campaña muy organizada y que efectivamente tiene éxito y que se puede reproducir, ¿no? Muy fácilmente en nuestros territorios, y es por eso por lo que el BDS es una herramienta tan útil para no solo la solidaridad, como decía Miguel, ¿no? Sino el apoyo internacional a Palestina. Me gustaría también traer un poco todo esto a la universidad, ¿no? Aprovechando que estamos aquí, porque bueno, nos podemos preguntar, ¿no? ¿Y cómo afecta todo esto a la universidad? ¿Qué tiene que ver la universidad en todo esto? Bueno, pues para empezar, yo creo que es interesante tener un poco una idea de cómo está la situación de la universidad, de la educación en general en Palestina. Y aquí hay como dos puntos clave. Voy a ver que no me pase mucho. Vale. Por una parte, el hecho de que el derecho a la educación a las palestinas está totalmente restringido, ¿no? Las primeras universidades palestinas surgen en los 70, sobre todo en Cisjordania, ¿no? en territorios ocupados, debido a las restricciones a la movilidad que imponía Israel en ese momento, y lo sigue haciendo, a las palestinas, ¿no? Ellas no se podían mover libremente. Bueno, esto no sé si lo sabéis, pero si tú estás en Cisjordania no puedes, y eres palestina, no puedes ir a Jerusalén, necesitas un pase especial que obviamente no se le da a casi nadie, ¿vale? Entonces, bueno, este tipo de restricciones de movilidad, ¿no? Y bueno, la posibilidad de generar universidades propias, pues lleva a la aparición de las primeras universidades, que son un espacio clave de la represión israelí.
La primera intifada, por ejemplo, bueno, las intifadas son como estos grandes levantamientos, ¿no?, de resistencia palestina. Se cerraron todas las universidades. Y entonces se creó un sistema clandestino educativo, y por tanto lo que ocurrió es que sistemáticamente se arrestaba tanto a estudiantes como a profesorado de este sistema, ¿no?, de educación clandestino, que era lo único que les habían dejado a las palestinas. Luego, en la actualidad, bueno, como decía antes, la situación de la educación depende del territorio, ¿no? En la Palestina del 48, en lo que es Israel, pues por ejemplo, bueno, hay un sistema dual de educación, ¿vale? A mí esto me parece muy fuerte. Hay un sistema para judíos y un sistema para palestinos. No está escrito legalmente, pero es el sistema que existe. Y en las escuelas palestinas lo que se estudia es la historia sionista, no se estudia nada de la historia palestina, nada de la cultura palestina, nada del idioma palestino, ¿no? Bueno, pues un colonialismo cultural absoluto, ¿no? Y además, por supuesto, tienen una financiación, un presupuesto muchísimo menor que el de las escuelas judías. Por tanto, una de las cosas que ocurre es que hay una tasa de aceptación de palestinas en las universidades israelíes mucho más baja, porque se alude que no tienen el nivel educativo necesario, ¿no? Pues como si haces la PAU y sacas un 6 y el mínimo era un 7, chica, pues lo siento, es que no has llegado a la nota, ¿no? Entonces se borra todo este sistema, ¿no?, de discriminación estructural contra las palestinas y se las expulsa así de estas esferas de educación superior, ¿no?, entre otras muchas maneras. En Cisjordania, ¿qué ocurre? Que por una parte están todas estas restricciones al movimiento, ¿no?, que dificultan mucho el acceso a la universidad. Pues si tú para ir a clase todos los días tienes que pasar por un checkpoint militar, por el que a lo mejor hoy deciden que no vas a pasar porque pues a lo mejor eres terrorista, pues ahí te quedas, ¿no? No puedes ir a clase hoy. Pero es que además son foco de represión constante, ¿no?, de la organización estudiantil. Está perseguida por el ejército israelí, se prohíben las asociaciones, se arresta sistemáticamente a estudiantes, y bueno, hay todo como un sistema de intimidación, ¿no? Pues como por ejemplo colocar campos de entrenamiento militar al lado de los campus y de vez en cuando llegan balas perdidas a la gente que... Y por último, en Gaza había una universidad que es siempre, en todos los ataques a Gaza, lo primero que se bombardea. Entonces, bueno, como veis, pues el acceso a la educación, ¿no?, de las palestinas pues está, es bastante cuestionable, ¿no? Pero luego, por otra parte, está el papel de las instituciones educativas israelíes, de las instituciones académicas. ¿En qué sentido? Bueno, se basa en la destrucción sistemática y desproporcionada, así es tal cual, de la población civil para meter miedo a la población y para que la población retire el apoyo a los gobernantes, ¿no? Bueno, la Universidad Hebrea, por ejemplo, tiene campus y residencias estudiantes en colonias ilegales, y la Universidad Hebrea también tiene acuerdos con el ejército para que sus estudiantes participen en el ejército y así pues haya un flujo de información, ¿no?, y de conocimientos pues más fluido. Entonces, la universidad, ¿no?, y lo académico es un espacio clave para la lucha por Palestina, ¿no?, y en concreto para el boicot académico, que bueno, ya desde principios de 2000, ¿no?, se empieza a organizar a nivel internacional, pero bueno, es un espacio clave, pues como veis, porque lo que hace el boicot, que bueno, de hecho es como el boicot académico se le han echado en cara dos cosas, ¿no?, que limita el diálogo constructivo con la gente progresista de las universidades israelíes y que ataca la libertad académica. Bueno, sobre esto es un poco, la respuesta es un poco la misma, que es que el boicot, tanto académico como en el resto de facetas, no se dirige contra personas individuales, contra personas concretas, por lo que piensen esas personas. El boicot se dirige contra las instituciones que legitiman y que sostienen la ocupación y el apartheid. Por tanto, por ejemplo, si viene aquí a esta facultad a dar una charla una persona israelí invitada por el profesor de turno, ahí
el boicot, o sea, la campaña de BDS no tiene nada que decir. Te puede gustar más o menos, se puede, bueno, se puede criticar, ¿no? Una persona israelí con un discurso sionista. Ahora, si la universidad invita a un profesor, una profesora de la Universidad de Tel Aviv y viene financiada por la Universidad de Tel Aviv, entonces sí, eso es objeto de boicot. No por la persona en concreto, no por quien venga ni lo que vaya a decir, sino porque es una forma de lavarle la cara a una institución que se dedica a legitimar y a reproducir el genocidio palestino, ¿vale? Esta es un poco la lógica del boicot académico, que efectivamente es complejo, pero bueno, creo que es importante, ¿no?, como aclarar este punto en cuanto a estas acusaciones, ¿no?, de censurar la libertad académica, porque al final lo que son excusas, ¿no?, son justificaciones para seguir manteniendo el status quo, y esta supuesta neutralidad científica, que creo que es también otro punto que nos tenemos que plantear bastante, ¿no? No, la ciencia es neutra, esto no es social. Bueno, las que estudiamos, las que venimos de sociales, sabemos que la ciencia, por lo menos las que venimos de sociales, sabemos que la ciencia no es neutra, ¿no?, para nada, y que el contexto histórico y social en el que se desenvuelve importa. Entonces, bueno, en resumen, ¿qué podemos hacer desde la universidad, ¿no?, de manera concreta? Bueno, hay un montón de universidades que están haciendo cosas más allá de manifestaciones, de acciones directas, ¿no?, que son por supuesto importantísimas. Hay un trabajo de hormiguita, ¿no?, de estar detrás, que es también el trabajo que nosotros desde BDS promovemos, porque más allá de lo que está ocurriendo ahora, que es horrible, un poco lo que veníamos a decir también Miguel y yo, es que lo que está ocurriendo en Palestina lleva ocurriendo décadas, ¿no? Y que ahora mismo está genial que todas estemos súper preocupadas y todas estemos yendo a las manifestaciones y todas estemos al día de lo que está pasando, pero lo importante es que cuando esto pase, que cuando deje de aparecer en las noticias, nosotras sigamos ahí. Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer? Pues por ejemplo, en la Universidad Complutense, que es de donde yo vengo, tenemos una plataforma por Palestina, en la Autónoma también, bueno, hay un montón de universidades que las tienen, y una de las campañas principales es la de conseguir que la universidad sea un espacio libre de apartheid israelí. El AI, así en corto. Entonces, la campaña LAI es una campaña del BDS que originalmente le propone a espacios culturales, sociales, colectivos, restaurantes, comercios, etcétera, que corten lazos con los lazos que puedan tener con las instituciones y las empresas israelíes, ¿vale? Y se declaren espacios libres de apartheid israelí. Entonces, es una campaña que tiene esta parte material, ¿no? De, bueno, pues yo qué sé, si eres un comercio y resulta, imagínate, una tienda de alimentación y estabas trayendo dátiles de Israel, pues ahora en vez de Israel los traes de Marruecos, ¿no? Entonces tiene esta parte material, pero también tiene una parte simbólica de tener una red de espacios que son libres de apartheid, ¿no? Que se comprometen y que públicamente muestran su compromiso contra el genocidio palestino. Entonces, esta campaña nos la hemos traído a lo académico. Las asociaciones estudiantiles, los departamentos de profesorado, las delegaciones de estudiantes, las facultades y, por supuesto, el rectorado, ¿no?, la universidad, se pueden declarar espacios libres de apartheid israelí, ¿vale? En la Universidad de Valencia, me parece que es la Universidad de Valencia y la Autónoma son los dos únicos departamentos universitarios que se han declarado el AI. En la Complutense tenemos a la única delegación de estudiantes que lo ha hecho. Organizaciones estudiantiles sí que hay bastantes más, ¿vale? Pero es una campaña muy potente en la que se está trabajando desde varios sitios. ¿Qué más se puede hacer? Se puede investigar sobre cuáles son los lazos de nuestras universidades con las universidades y con Israel, ¿no?, y con el régimen sionista. Por ejemplo, acuerdos de investigación o proyectos de investigación conjuntos, programas de Erasmus en las universidades israelíes. Nosotros podemos ir a las universidades israelíes a estudiar. Nuestras compañeras palestinas que viven aquí no pueden pedir un Erasmus a Israel. Las estudiantes israelíes que quieren venirse de Erasmus a Madrid tienen todas las puertas abiertas. A las palestinas, tanto estudiantes como profesorado, se les impide en gran medida hacer un Erasmus en el extranjero. Los consejos sociales de las universidades son, como sabéis, organismos de dirección de la universidad en la que participan empresas privadas. Esas empresas privadas también pueden tener fondos de empresas o estar invirtiendo en empresas israelíes. En la Facultad de Historia, por ejemplo, de la Complu, ahora mismo no lo sé, pero hace un par de años
las fuentes de agua eran de agua, o sea, eran de la empresa Eden, que es una empresa famosísima israelí, famosísima por destruir acuíferos y negar el acceso al agua a la población palestina, ¿vale? O sea, las ramificaciones de las relaciones de nuestras universidades con Israel y con el apartheid, que puede parecer algo como súper lejano, no lo es, ¿vale? Si nos ponemos a rascar un poquito, encontramos muchísimas cosas y muchísimas relaciones que realmente hacen daño. De hecho, por ejemplo, cuando la delegación de estudiantes de la Facultad de Políticas de la Complu se declaró espacio libre de apartheid israelí, ACOM nos denunció. ACOM es el lobby sionista más fuerte que hay en el Estado español, que está relacionado con Acteoir, está relacionado con Vox, ¿no? Bueno, aquí son grupo de gente interesantísima, y nos denunció a la delegación, denunció a la universidad por antisemitismo. Es decir, que estas campañas hacen daño, que nos están mirando, que nos están buscando, que las cosas que hagamos en la universidad, aunque muchas veces parezca que nos quedamos, ¿no?, en nuestra burbuja y tal, tienen un impacto fuera y tienen un impacto contra el régimen de apartheid israelí. Entonces, como decía también antes Miguel, lo que ocurre en Palestina nos afecta aquí. Y no es por eso por lo que nos tenemos que solidarizar ni apoyar a Palestina, ¿no? No nos haría falta tener que pensar que también nos va a afectar a nosotros para hacerlo. Pero la realidad es que lo hace, que Palestina es la lucha total, es la lucha contra la lucha antirracista, la lucha feminista, la lucha antifascista, ¿no? La lucha climática también. Resulta que la Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra, se van a entrenar con el ejército israelí y luego esa represión nos la comemos aquí nosotras en las calles, por ejemplo, ¿no? O la tecnología militar que desarrolla Israel, que tiene el sello de probado en combate no, aprobado contra las palestinas, ¿no?, en Cisjordania y en Gaza. Luego es, por ejemplo, aquí usamos nosotras en las manifestaciones en los momentos represivos más fuertes, ¿no? Entonces, creo que es importante desde las universidades saber cuál es también nuestra responsabilidad, saber cuál es la responsabilidad de los espacios que están más legitimados, para bien o para mal, pero la realidad es que lo están, en la construcción del conocimiento, en la construcción de imaginario social, en la construcción de relatos y de narrativas de lo que está ocurriendo, en la construcción de realidad social al final. Tenemos una responsabilidad sobre cómo nos relacionamos con el mundo, sobre qué relatos estamos poniendo ahí fuera, y tenemos una responsabilidad de no ser las estudiantes, las académicas, las profesoras pasivas, ¿no?, ante lo que está ocurriendo. Nos podemos poner en contacto con los grupos palestinos, con los grupos de solidaridad por Palestina que hay en Madrid, que hay en los distintos territorios, como han hecho las compañeras hoy aquí, organizarnos, preguntar qué podemos hacer, qué campañas hay, necesitamos ayuda, necesitamos recursos, y podemos tejer esta red entre universidades, entre activistas y entre estudiantes, ¿no?, y profesorado también, que muchas veces se nos olvida, pero el profesorado, las trabajadoras en general de la universidad son esenciales también en esta lucha, y seguir organizándonos para que cuando Palestina desaparezca de las noticias, pues no desaparezca de nuestras aulas. Si os parece, vamos a abrir ahora un turno de preguntas, porque yo creo que a ambas ponencias podrían despertar preguntas muy interesantes, reflexiones que yo creo que pueden dar pie a un pequeño debate. Entonces, si os parece abrir ahora un turno de preguntas y ya para acabar esta jornada al final, Nicolás introduce su última ponencia, y ya para cerrar os comentaremos un poco cuáles son los objetivos que estamos planteando aquí a nivel de la obra JC para trabajar. Pero si queréis para ahora hablar sobre todo lo que se nos ha contado, pues podemos abrir un pequeño turno de preguntas. Ya, toca. Hola, buenos días. Soy Miguel Ángel y soy militante de la asociación Alcuz Andalucía, que forma parte de la RESCOP, que le ha faltado mencionar a María, que es la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, que es nuevamente un conjunto de un montón de organizaciones que estamos intentando hacer lo de los BDS y los de los ELAI, ¿no?, Espacio Libre de Apartheid. Y nada, pues para combatir el discurso de los cuñados ultrafascistas hay que diferenciar, como habéis dicho, que el antisionismo no es lo mismo que el antisemitismo. El antisemitismo es racismo y el antisionismo es
lucha antiimperialista y lucha anticolonialista. Y con eso ya pues intentar desmontar todo el discurso que nos están montando la televisión, nuestro presidente querido progresista, nuestro Borrell y toda la gente que nos llama delincuentes. De hecho, somos denunciados, como tú has dicho, somos perseguidos y denunciados por antisionismo. Entonces, si te manifiestas, eres delincuente. Y si estoy contra la guerra, yo llevo una chapita contra la guerra, pues soy pro-Putin. Y si ahora estoy contra la guerra en Gaza, pues soy terrorista. O sea que directamente pues hay que tener cuidado con eso y nada, y seguir combatiendo todos los días. En nuestra asociación, que tiene 24 años, principalmente trabaja en Andalucía, pero tenemos socios por toda España. La dirección web es Al-Quds, que significa es Jerusalén en árabe, alqudsandalucía.org. Tenemos material sobre esto que habéis comentado y en la página web de la Rescop, que casualmente la llevo yo, pero no lo digáis por si me disparan, boicotisrael.net, la llevamos unos cuantos compañeros y ahora estoy en un impasse que la estoy intentando llevar yo. Hoy hemos resucitado el Twitter, que estaba también muerto hace tiempo. Ahí tenéis material de todas estas cosas que podéis bajar y descargar, compartir con la gente y asociaros si queréis a alguna asociación de estas, de forma puntual o de forma permanente siendo socios, porque hay que seguir reconstruyendo Palestina. Pero desde 1948. Nosotros en Al-Quds tenemos proyectos millonarios, de millones de pesetas y eran miles de euros, en Gaza y Cisjordania, ayudando al Centro Palestino de Derechos Humanos, el PCCHAR, cuyo representante ha sido bombardeado y se ha escapado de milagro, lo tenéis en la web también puesto, que es el Centro Palestino de Derechos Humanos que está en Gaza denunciando desde hace un montón de tiempo ante la ONU el incumplimiento de Israel de los derechos humanos, que se lo pasa por donde quieren los israelíes, claro. O sea, la ONU dicta dictámenes y da igual. Y os iba a decir eso, tenemos proyectos en el PCCHAR, en un centro Canaán ahí se me olvidó el nombre, no sé qué pedagógico. Bueno, el caso es que es un niño que atiende, es un centro que atiende a los niños que desde hace décadas tienen traumas, se mean en la cama por la noche, están temblando, pero no porque hoy les estén bombardeando, sino porque pasan horas, como habéis dicho, en el checkpoint para pasar. Lo del checkpoint supera cualquier película que hayáis visto de guerra. Nos han acostumbrado con películas de guerra, pero lo que pasa allí supera cualquier cosa. O sea, gente embarazada que no puede pasar y da a luz allí entre dos soldados que si quieren apalean al niño recién nacido y no pasa nada. Son animales y no pasa nada. Pero pasa todos los días, no pasa ahora. Y lo que habéis dicho, que son animales y tal, que los llaman animales, lo llevan haciendo décadas. O sea que hay que combatir eso a pesar de todo. Luego nos señalarán y bueno, pues a veces hay que tener fuerza y a veces puedes llorar viendo las imágenes, pero hay que difundirlas. Yo a veces me debato entre la cosa de difundirla o no difundirla. Hay gente que lo está difundiendo borroso, con la cosa difuminada, con los seguidos difuminados, pero al menos aunque sea con nombres, hay muchas iniciativas que están dando nombres de las personas. Esta niña que estudiaba mucho, que era la mejor de la clase, pum, bombardeada. O sea, hay que hacer eso, y eso no es ahora. O sea, no es que sea una revancha por un ataque del día 7, es que siguen haciendo lo que estaban haciendo, como ha dicho Miguel. Así que nada más era eso, animaros a que os informéis, os enteréis, y si podemos, debatamos con quien sea la otra contraparte con la que estemos hablando, sin enfurecernos, porque a veces cuesta, y nos hace perder, ¿vale? Hay otro tema que no habéis sacado y es el de lo de la ONU dice que los pueblos ocupados tienen derecho a resistir incluso con las armas. Entonces, aquí nos estamos quitando de recursos del metro, de la universidad, de los trenes para dar armas a Ucrania contra la invasión rusa y sin embargo a Palestina no tiene derecho a defenderse, son terroristas por defenderse. Entonces, en la organización donde yo estoy, en Al-Quds, no estamos por la resistencia militar, aunque yo personalmente sí la aprobaría, pero claro, es muy fácil aprobarla desde Fuenlabrada porque no estás allí. O sea que bueno, habría que ver esas cosas que también son debatibles y habría que hablar de ello. Me tengo que ir porque me he escapado del curro para grabar esto y si me dan permiso María y Miguel lo subiremos a la web de la Rescop, la charla, si os parece bien. Y nada, gracias a todos por el interés. Yo no me imaginaba que iba a estar llena la sala. He venido con el tiempo justo, digo, me pondré en primera fila. Le he quitado aquí el sitio a las compañeras. Alucinante, o sea que nada, enhorabuena por seguir ahí. Esto es lo que demuestra que no solamente la gente joven está haciendo tonterías por ahí, burradas, digamos, lo que sale en la televisión, sino que hay gente para todo, ¿no? Así que nada, enhorabuena por estar aquí y por seguir adelante. La historia de la península ibérica, la identidad cristiana es la que hace la expulsión de los judíos. Es la que construye la expulsión de los moriscos. Y es sobre la que se fundamenta el mito de la reconquista, ¿no? Lo que sería y sobre la que construimos el mito de la colonización en América Latina, ¿no? Nosotros no colonizamos, cristianizamos. Es diferente. Claro, esa es la lógica sobre la que se construye. De hecho, es el Papa el que reparte la construcción de esa cristianización, ¿no? O
Entonces, entre las dos grandes potencias del mundo, que en ese momento eran de la península ibérica, Portugal y los diferentes reinos de España, ¿no? Que ahora mismo sería España. Cuando eso cambia producto de la necesidad de legitimar un proceso de ocupación distinto, que es la colonización africana. Y entonces se construye, ya la cuestión religiosa no tiene tanto peso para diferenciar además la ruptura de lo que sería el espacio de la cristiandad y demás hace que la religión cada vez tenga menos peso en lo que sería la construcción de la identidad cultural europea. Y entonces se construye una identidad básicamente etnocultural de la blanquitud, racial. Se construye una identidad europea racial. El blanco es el europeo. Y además se le da una lógica de humanidad. Y ahí se construyen las primeras lógicas de construcción de la humanidad, ¿no? Nosotros primero íbamos a evangelizar, ahora vamos a civilizar. Vamos a Europa, desde Europa a civilizar a África. De hecho, yo recomiendo un gran libro de historia que se llama Los Jacobinos Negros, que es bastante desconocido, como cuando la Revolución Francesa, hay la primera revolución anticolonial que es en Haití, y lo encabezan justamente los esclavos de origen africano que habían sido llevados a Haití, hacen una revolución y retoman la idea de la Revolución Francesa. Es el mismo momento de la Revolución Francesa, y dice: nosotros estamos con la declaración de igualdad, libertad y fraternidad. Y los revolucionarios franceses les dicen: no sois europeos, no tenéis derecho a tener igualdad, libertad y fraternidad. Y entonces son los revolucionarios franceses los que vuelven a ocupar Haití. Esa lógica de la blanquitud hace que se trate como inferiores al resto de razas. Sobre eso se construye justamente el racismo moderno, que tiene un elemento colonial, de ocupación, es un sistema de opresión y de legitimación de la ocupación, pero que también se lleva contra todo aquel que piense distinto. Me parece muy interesante, por ejemplo, leer, no sé, hace 2 años fue el 150 aniversario de la Comuna de París, ¿no? Y la Comuna de París fue, yo creo, el ejemplo revolucionario más interesante del siglo XIX, sin lugar a dudas, y yo diría de uno de los más interesantes del mundo, por muchas cuestiones, pero hay un elemento que siempre me llama la atención. No sé si habéis escuchado la violencia revolucionaria de Robespierre, ¿no? La Revolución Francesa. Aguillotinó en 9 meses a unos 1100 nobles, ¿vale?